número 10, ya el último práctico. En lo que es la parte de teoría, y lo que rinde en teoría, y sí tienen que ver toda la teoría. ¿Sí? Cuando vayan a la promoción, que es el 28 creo que es, ahí podemos tomar toda la teoría. ¿Sí? Así que tienen que saber, ¿no? Bueno, práctico número 10. Lo que vamos a ver va a ser concavidad. En esta clase lo que vamos a ver va a ser concavidad, puntos de inflexión y vamos a ver si llegamos a asíntotas. Y esto, lo que es estudio completo de la función y la representación gráfica, lo van a ver el próximo jueves eventualmente. ¿Bien? Bueno, concavidad primero. La definición es esta. El gráfico de la función f es cóncavo hacia arriba en el intervalo que va desde A hasta B, si y solo si para todo x sub 0 que pertenece al intervalo B, o sea, el x sub 0 es un punto, ¿sí? Las coordenadas de abscisa que está sobre la curva, ¿sí? O sea, un puntito. Se tiene que verificar esto que está aquí. ¿Qué es eso que está ahí? Me está diciendo que la función, esta es la función, o sea, la que está aquí en rojo, es mayor que esta expresión. Ahora, ¿qué es esa expresión? Esa es la expresión de una recta tangente a la curva en dicho punto. Ven, aquí está la pendiente, la diferencia de los valores de x y el f de x inicial. Es lo que está a la mano derecha, la ecuación de una recta tangente. Entonces ustedes fíjense, es la ecuación de esta recta. De esta recta tangente. Entonces ustedes fíjense, en todo punto, la curva va a estar por arriba de la recta tangente. Si ustedes trazan la recta tangente, pónganle aquí. La recta tangente va a ser esta. La curva en esa parte queda por arriba de la recta tangente. Y sí, ¿ven? En todo punto que ustedes tracen donde quieran una recta tangente, van a ver que la curva, la que está en rojo, está por arriba de la recta tangente. ¿Bien? Esto dice aquí para todo x que pertenece al entorno reducido de centro x0 y radio delta. ¿Bien? Si yo tengo mi x0, un delta para un lado, un delta para el otro, o sea, en ese tramo, la función tiene que quedar por arriba de la recta tangente. ¿Por qué dirá entorno reducido? Porque es un mínimo relativo. No. ¿Está acotado? Pues ¿cómo? ¿Porque está acotado? No le escucho. Porque está acotado. No, tampoco. Bueno, ven, son preguntas que puede ir al parcial de teoría. ¿Sí? Bueno, ¿por qué reducido? Porque justo en el punto donde el contacto es el valor x0. Y en ese punto, en el x sub 0, la función es igual a la recta tangente. ¿Ven? Coincide, aquí coinciden los dos. Entonces no se produce que sea mayor, sino ahí es igual. Entonces por eso es que dejamos que no tiene que tocar ese valor x sub 0. En los alrededores del x sub 0, o sea, no justo en el x sub 0, siempre se va a producir que la función va a estar por arriba de la recta tangente. ¿Está claro? Es el motivo por el cual es reducido, para no tomar justamente ese punto. ¿Está? Segunda definición. El gráfico de f es cóncavo hacia abajo. En el intervalo AB, si solo si para todo x que pertenece a ese intervalo se cumple esto. Ahora, ¿qué es lo que se está cumpliendo allí? Que la función tiene que estar por abajo de la recta tangente. Ustedes tracen cualquier recta tangente y van a ver que siempre la función queda por abajo de la recta tangente. Entonces eso a ustedes también les da una idea de cuándo una función es cóncava hacia arriba o hacia abajo. Si ustedes trazan una recta tangente y ocurre que la función está por arriba,
quiere decir que va a ser cóncava hacia arriba. En cambio, si está por abajo, va a ser cóncava hacia abajo. Ese es el motivo. ¿Está? Bueno, teorema. Sea f tal que la f segunda de la función en ese intervalo, que existe la derivada segunda allí. Y ocurre alguna de estas cosas. Si la derivada segunda es mayor a 0 en el intervalo que va desde A hasta B, quiere decir que la función es cóncava hacia arriba, en ese intervalo. Y si la derivada segunda es menor a 0 en el intervalo que va desde A hasta B, f es cóncava hacia abajo en ese intervalo. ¿Ya? Entonces, cuando tengan que recordar esto, acuérdense de x cuadrado. ¿Ven? Y ustedes tienen x cuadrado. A ver, tenemos la función x cuadrado. Si yo hago la derivada primera, me da 2x. Si hago la derivada segunda, me da 2, que es mayor a 0. ¿Ven? Y si es mayor a 0, curva tiene este aspecto, entonces cóncava hacia arriba. ¿Ven? Entonces, cuando la derivada segunda sea mayor a 0, me está indicando que es cóncava hacia arriba. En cambio, si es menor a 0, o sea, si me daría la derivada segunda igual a menos 2, sería cóncava hacia abajo. Eso para que recuerden. Esto no es que sea que cuando yo les pida esto van a poner este ejemplo, no. Esto es para que se recuerden nada más. Bueno, esto tienen que demostrarlo. ¿Cómo se demuestra? De esta manera. Bueno, ahora tenemos aquí qué pasa. Que para todo x que pertenece al intervalo AB, me dice que la función es mayor o igual que la recta tangente. Eso lo acabamos de ver en la diapositiva primera. ¿Sí? Entonces tengo que llegar a esta expresión. Tengo que verificar eso. Bueno, acuérdense en que los gráficos que están aquí incluyen en la demostración. Se deben incluir. Bueno, sea un valor x sub 0 que pertenece a B. O sea, yo tengo en un principio, tengo todo el intervalo que va desde A hasta B, y ahí tengo un valor x sub 0. Bueno, ahora, veo si puedo explicar a F el teorema del valor medio de Lagrange. Eso lo vamos a ver en la clase que viene, espero tener tiempo. En el intervalo que va desde AX hasta x sub 0, que está incluido en el intervalo AB. Entonces yo voy a tomar un valor x. Fíjense, aquí yo tengo el valor x y este es mi x sub 0. ¿Ven? Entonces el intervalo que estoy haciendo el estudio es este. Entonces voy a ver si puedo aplicar el teorema del valor medio de Lagrange en ese intervalo. ¿Bien? Bueno, el teorema del valor medio de Lagrange, acuérdense que decía que, bueno, no lo vimos todavía, pero es f' de c igual a f de, en este caso sería, digamos, f de, voy a poner a y b, f de b menos f de a sobre b menos a. ¿Bien? Este a y b es simplemente una referencia, no es que sean estos valores que están aquí, es una referencia nada más. O sea, es la resta de y para dos valores dividido la resta de x para dos valores. Y acuérdense que la recta tangente tenía la misma pendiente que la recta secante. Eso es lo que comprobaba el teorema del valor medio de Lagrange. Bueno, ahora, el estudio lo queremos realizar aquí, en este pedacito. Entonces, veamos. La función es continua en el intervalo que va desde x hasta x sub 0. Y la respuesta sería sí. ¿Por qué? Porque la hipótesis me decía de que existe la derivada segunda. Si existe la derivada segunda, quiere decir que existe también la primera. Y si existe la derivada primera, quiere decir que la función es continua en ese intervalo. En el intervalo mayor, el que va desde A hasta B. Si en el intervalo que va desde A hasta B es continua, en el intervalo que va desde X hasta X sub 0 va a ser continua, y también, ven, con mayor razón, el intervalo pequeño, obviamente que va a ser continuo. Después la segunda pregunta, ¿es derivable allí, en el intervalo de X hasta X sub 0? También. ¿Por qué? Porque existe la derivada segunda, por hipótesis. Entonces existe la derivada primera también allí, en ese intervalo que va desde X hasta X sub 0, que está incluido en el más grande que es desde A hasta B. Entonces quiere decir que existe un valor C
que pertenece a ese intervalo desde x hasta x sub 0, tal que, y se verifica el teorema de Lagrange. ¿Sí? F' de C es igual a f de x menos f de x0 sobre x menos x sub 0. ¿Por qué aquí en este punto no puse el A y B? A ver. Sería, el A sería el X0, profe. Casi, casi. A ver, veamos. Fíjense, la expresión que yo coloqué aquí era simplemente para guiarlos cuál es que decía el teorema de valor de Lagrange. Teníamos que tomar dos extremos, que en este caso era un valor A y un valor B, que les dije que no es lo mismo que esto que está aquí. ¿Sí? Bueno, ahora, el intervalo en cuestión que estamos estudiando, ¿cuál es? Desde x hasta x sub 0, ese tramo nada más. ¿Ven? Entonces yo tengo que plantearme aquí de qué es los valores, los voy a reemplazar por x y por x sub 0. Ese es el motivo. Entonces allí, como estoy en ese intervalo que va desde x hasta x sub 0, esos son los valores que reemplazo aquí para la expresión de la recta secante, la pendiente de la recta secante en ese intervalo. ¿Está claro? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense en esta parte que lo que hice arriba. Como f segunda de x es mayor a 0 en AB, entonces f' es creciente allí. ¿Qué quiere decir con eso? Esta parte, ojo con lo que dice aquí. Como la derivada segunda es mayor a 0 en AB, f' es creciente en AB. Bueno, ¿qué es lo que me quiere decir con eso? Si es cóncava hacia arriba, porque me dice que la derivada segunda es positiva, quiere decir que la curva es esto. ¿Están de acuerdo? Si yo trazo una recta tangente en este punto, esa recta tangente, ¿qué pendiente tiene? ¿Positiva o negativa? Positivo. Positiva. Negativo. ¿Negativa o positiva? Negativo. Negativa, ¿sí? Perdón. Negativa, ¿está? Ahora, si yo trazo una recta tangente aquí, ¿cómo es? Negativa. Sigue siendo negativa. Pero ¿cómo son, si comparo esas dos negatividades, cuál está más cerca del cero? ¿La de arriba o la de abajo? De abajo. La de abajo. Al valor cero se aproximaría más. Por ejemplo, en este caso, en este punto, ¿cuánto vendría a ser la pendiente? Pónganle a ver un ejemplo. 3. ¿Cuánto? Un ejemplo sería Para este puntito, ¿no? -4. ¿Cuánto? ¿Cuánto? -4. Bueno, -4, pongámosle -4. Y para este, -1. -1. ¿Ven? ¿Qué pasó entonces? Pasó de -4 a -1. Si yo pongo por aquí más o menos, -1/2. -1/2. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa con esa pendiente? Va tomando valores cada vez más próximos a 0. Llega a 0 aquí. Y luego aquí, ¿cómo es la pendiente? Positiva. Positiva. Pongámosle que sea aquí 1, aquí pongámosle que sea 3, aquí pongámosle que sea 5. ¿Ven? Va creciendo el valor de la pendiente. ¿Ven? Por eso es que dice aquí f' es creciente en ese intervalo. ¿Ven? La derivada, el valor de la derivada va creciendo. ¿Entienden esto entonces? ¿Está claro eso? ¿Mm? Bueno, ahora fíjense en lo que dice a continuación. En consecuencia, como C es menor que X0, ¿cómo sé que C es menor que X0? Yo estoy estudiando en este intervalo, ¿ven? Y el C está en algún punto, ¿ven? ¿Cómo el C con relación al X sub 0?
Mayor. ¿El C con respecto al X sub 0? C es menor. Menor. Menor, Sí, menor, menor, pues está ¿sí? Con respecto al X, ¿cómo el C? Mayor. Ahí es mayor, ¿sí? Pero estamos comparando con respecto al X sub 0, ¿sí? Entonces tenemos que el C es menor que X sub 0. ¿Están de acuerdo? Entonces, vamos a tener que la derivada en C va a ser menor que la derivada en X sub 0. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Por qué Sí. es esto? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es eso? A ver. Bueno, a ver, veamos. ¿Por qué es Hemos dicho, cóncavo hacia arriba? ¿cómo? ¿Por qué es cóncavo hacia arriba, entonces creciente? Es el motivo, es el motivo. Hemos tomado que C es menor que C sub 0. Ya tenemos el C aquí y tenemos el X sub 0 aquí. Entonces, si yo me desplazo cada vez más a la derecha, ¿cómo son los valores que toma la derivada? menor. Mayores. Mayores, cada vez mayores. ¿Ven? Entonces, quiere decir que el valor en C va a ser menor que el valor de X sub 0. Cada vez más a la derecha va a ser cada vez mayor. ¿Está? Bueno, ahora, ¿está claro esto, no? Eso tienen que explicar en el parcial, ¿sí? Explicar eso. ¿Ah? Bueno, ahora, f' de C, hemos visto que lo reemplazamos por esta expresión, porque hemos dicho que la pendiente, la recta tangente, igual a la pendiente, la recta secante, que es la que yo tengo aquí. ¿Eh? Fíjense, lo único que hice fue reemplazar el f' de C por esta expresión, que es la que yo definí anteriormente cuando dije que voy a aplicar el teorema del valor de Lagrange. ¿Ah? Bueno, ahora, de esta expresión que yo tengo aquí, tengo que despejar el f de x. ¿Sí? Entonces, veamos. Dice, x es menor que el x sub 0. ¿De dónde salió eso? Fíjense, habíamos tomado en la recta el valor x aquí y el valor x sub 0 aquí, para aplicar allí el teorema del valor de Lagrange. ¿Cómo es x con relación a x sub 0? Menor. Menor. X es menor que el x sub 0. ¿Ah? Entonces, x es menor que x sub 0. Yo lo que quiero obtener es este denominador que tengo aquí. Entonces, ¿qué voy a pasar a qué lado? ¿La x a la derecha o el x sub 0 a la izquierda? X sub 0 a la izquierda. Bien. Entonces, al pasar el x sub 0 a la izquierda, queda esto que está aquí. Y de este lado queda simplemente 0, por no el x sub 0 se fue al otro lado. ¿Sí? O sea, ¿qué me está diciendo eso? Que el denominador, ¿cómo es? ¿Qué signo tiene el denominador? Negativo. Negativo. ¿Sí? Y luego el denominador va a pasar multiplicando al f' de x sub 0. ¿Sí? ¿Por qué va a pasar multiplicando? Porque yo lo que quiero obtener es esta expresión que tengo aquí. Fíjense aquí arriba. ¿Ven? Y aquí tengo la derivada por el x menos x sub 0. ¿Ven? Entonces va a pasar multiplicando a la derivada. Al multiplicar a la derivada, ¿qué pasa con la desigualdad? Cambiaría. ¿Por qué? Cambiaría efectivamente, pero ¿por qué? Porque pasa dividiendo, multiplicando y es negativo. Exactamente, se produjo ese cambio, lo que estaba dividiendo pasó multiplicando y como era negativo cambia el sentido de la desigualdad. Tienen que explicar eso, acuérdense. ¿Y de aquí qué voy a despejar entonces? ¿Qué me falta eliminar? Este f de x sub 0 que está restando, ¿cómo va a pasar para el otro lado? Sumando. Entonces llegué a la expresión que me pedía. ¿Ves? Que f de x, o sea, la función, es mayor que la recta tangente que tengo allí.
Eso es para la parte izquierda. Aquí estoy. Ahora falta ver qué pasa aquí, para la derecha. Tiene que pasar exactamente lo mismo. La expresión a la que tengo que llegar tiene que ser la misma. ¿Sí? Entonces tengo que analizar ahora qué pasa por la derecha. ¿Sí? Bueno, ahora tengo el intervalo en cuestión, nuevamente va a ser ¿cuál? Fíjense en aquí el gráfico este chiquito que tengo aquí. El punto en cuestión, el x sub 0. ¿Eh? Ahora, tengo que tomar la x ahora para el otro lado. ¿Ven? Ahora voy a estar en este sector. ¿Eh? Ahora la x va a ser mayor que el x sub 0. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Teníamos el a aquí, el b aquí, el x sub 0. Ya hemos visto qué pasa aquí. Ahora voy a probar en este sector. Entonces, este es mi x. ¿Ven? Ahora la x es mayor que el x sub 0. Entonces, quiero llegar a la misma expresión, a la recta. Entonces, el denominador, fíjense, es x menos x sub 0. Paso el x sub 0 al otro lado, queda esto. Pero ahora me dice que el x menos x sub 0 es positivo. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo con eso? Sí. ¿Sí? Sí, Bueno. profe. Ahora vamos a aplicar el teorema del valor medio de Lagrange en este pedacito, desde x sub 0 hasta x. El c va a andar por aquí seguramente. ¿Ah? Bueno, entonces decimos, ¿es continuo en ese intervalo y es derivable en ese intervalo? Sí, bueno, eso habíamos visto hace ratito, que si era continuo y derivable en el intervalo que va desde A hasta B, obviamente que también va a ser continuo y derivable en este intervalo que es más chiquito. ¿Eh? Entonces puedo aplicar el teorema del valor medio de Lagrange. ¿Eh? Entonces ahora voy a explicar esta expresión para el teorema del valor medio de Lagrange, para ese intervalo en cuestión que estoy trabajando ahora. Ahora, nuevamente esto, como f' es creciente, ¿ven? Pasa lo mismo que hace rato, pero ahora, ¿qué tengo yo aquí? Estoy en este intervalo, pero ahora tengo que el x sub 0 es menor que el c. ¿Están de acuerdo con eso? Fíjense en el gráfico. ¿Ven? El c está a la derecha, el x sub 0. Entonces voy a tener que la derivada en x sub 0 es menor que la derivada en c. ¿Eh? Reemplazo el f' de c por la expresión de Lagrange. ¿Eh? Ustedes fíjense, esta expresión es la misma que esta. No. No, profe. ¿No es la misma? No. Fíjense en el orden. Están dando vuelta los órdenes. Está a la vuelta cada uno, ¿ves? Lo que era positivo, entonces, básicamente son las mismas, porque es como que usted saca factor común tanto en el numerador como el denominador, simplifica y llega a la misma expresión. ¿Ya? Entonces, es válido eso. Lo que escribí allí es exactamente lo mismo. ¿Ya? Bueno, ahora, esto lo puede escribir de esta manera o de esta manera. También es exactamente lo mismo, están invertidos nada más. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Este x menos x sub 0 va a pasar multiplicando al otro lado. ¿Cambia la desigualdad o no? ¿Cambia o no? No, ¿Por qué no cambia? porque el denominador es positivo. Exactamente. Al denominador ser positivo hace que no cambie la desigualdad. Entonces me falta eliminar este f de x sub 0 que está restando, pasa al otro lado sumando. Y llegué a la expresión nuevamente que quería llegar. Entonces con eso me está diciendo que tanto por un lado como el otro lado del valor x sub 0, siempre la función va a estar por arriba de la recta tangente. Entonces eso me estaría indicando que efectivamente es cóncava hacia arriba. ¿Está? Esta es la demostración entonces para ese caso. ¿Mm? Bueno,
Bueno, todo eso, si yo lo llego a tomar esto en el parcial, ustedes tienen que ir explicando cada cosa. ¿Está claro? ¿Eh? Si no, vean el video nuevamente, cualquier cosa y van viendo eso. ¿Eh? Bueno, ahora, dice, los puntos donde F cambia la concavidad reciben el nombre de puntos de inflexión. ¿Eh? Ustedes en la clase pasada han visto donde cambiaba la monotonía. ¿Eh? ¿Puede volver un segundo a la diapositiva anterior? Listo, gracias. ¿Listo? Bueno. Ahora, en este caso, lo que vemos está relacionado con la derivada segunda, ¿sí? Con la segunda. Entonces, cuando ustedes tengan derivada primera, eso está relacionado con la monotonía, es decir, dónde crece y dónde decrece. En cambio, la derivada segunda está relacionada con la concavidad, ¿sí? O sea, dónde es cóncava hacia abajo y dónde es cóncava hacia arriba. ¿Sí? Bueno, en este gráfico que ustedes tienen aquí a la mano derecha, ustedes pueden ver que en esta parte la función es cóncava hacia arriba. ¿Ven? Por eso aquí dice mayor a 0, cóncava hacia arriba. Mientras que en esta otra parte es cóncava hacia abajo. Si yo trazo rectas tangentes, ven, las curvas quedan por arriba de la función. En este caso, las curvas quedan por abajo. ¿Eh? Entonces, si hay una parte que es positiva y otra es negativa, quiere decir que hay un punto, en este caso sería aquí, donde se produzca el cambio de concavidad. Entonces, a ese punto lo voy a llamar punto de inflexión. ¿Eh? Porque allí cambió la concavidad. ¿Ya? El punto tiene que pertenecer al dominio. ¿Mm? Bueno. Entonces, vamos a ver la definición a continuación. Dice, CF continua en C. ¿Ven? ¿Qué me está diciendo con eso? Que el valor C tiene que pertenecer al dominio de la función. El punto de coordenada CF de C es un punto de inflexión de la curva cuando en P la curva cambia de concavidad. ¿Ven? Esta es la definición de punto de inflexión. ¿Cuándo voy a tener un punto de inflexión? Cuando el punto pertenece a la función y se produce un cambio de concavidad. ¿Sí? ¿Cómo encontrar los puntos de inflexión? Los debo buscar entre los puntos donde la derivada segunda no existe o bien donde la derivada segunda es igual a 0. ¿Eh? Y verificar que la curva cambia la concavidad. ¿Está? ¿Ven la similitud con la monotonía? En la monotonía ustedes tenían que hacer donde la derivada primera se hacía 0 no existía. ¿Eh? En este caso, en concavidad, vemos donde la derivada segunda se hace 0 no existe. ¿Le ven el paralelismo? ¿Eh? Y luego tienen que comprobar que efectivamente hay un cambio de concavidad. ¿Mm? Profe, Sí. en monotonía usamos entonces los puntos críticos y en concavidad los puntos de inflexión. Sí, sí, ¿Y sí. son lo mismo? Solo que uno en la derivada primera y el otro en la derivada segunda. Espere. Puede ser que sean los mismos, puede ser que coincidan. ¿Sí? A ver, supóngase que usted tenga esta función, mire. Supóngase que tenga eso. Hago la derivada primera. ¿Cuánto me daría? 3x cuadrado. Cuadrado. ¿Para qué valor de x la derivada primera se hace 0? 0. Para 0. Entonces, ¿esto qué es? El x igual a 0, ¿qué sería hasta ahí? Un punto crítico. Bien, este es un punto crítico. Bueno, ahora vamos a la derivada segunda. ¿Cuánto me da la derivada segunda? 6x. 6x. Yo quiero ver dónde la derivada segunda se hace 0. ¿Para qué valor de x la derivada segunda se hace 0? 0. Para 0. ¿Ves que coincide? En este caso coincidió. No necesariamente siempre va a coincidir. Puede ser que una le dé una cosa, otra. ¿Ya? Ahora, veamos. El punto crítico le está diciendo que en ese punto en 0 va a haber un máximo, un mínimo, o no va a ser extremo. ¿Qué va a pasar?
Puede ser ambas, profe, puede ser un máximo, un mínimo, o puede ser un punto donde se vuelva En cero. este caso, en este ejemplo que le estoy dando allí, Ah, no es extremo. no es extremo. ¿Eh? No es extremo. ¿Eh? Bueno, ahora, entonces ya sabemos que no es extremo. ¿Eh? Bueno, ahora veamos si para la derivada segunda, en el cero, hay un cambio de concavidad. ¿Cómo va a comprobar eso usted? Tiene que dar un valor a un lado y al otro lado del cero y ver si la derivada segunda, cómo se hace posible, si hay un cambio de signo de la derivada segunda. A ver, ¿hay un cambio de signo o no? Sí, profe. Sí, ¿eh? Quiere decir que de un lado es cóncava hacia abajo y del otro lado es cóncava hacia arriba. Hay un cambio de concavidad. ¿Sí? Quiere decir que el punto es el cero, es un punto de inflexión, pero no va a ser para nada extremo. ¿Está? ¿Está claro? Sí, profe, ¿Está gracias. bien? Bueno, o sea, trate de, digamos, relacionar, por eso que le había hecho esto. ¿Ves? Derivada primera, monotonía. Derivada segunda, concavidad. Esa es la forma como tienen que relacionar ustedes. ¿Mm? Bueno, sigamos entonces. Determinar, aquí que les pide, determinar los puntos de inflexión y los intervalos de concavidad de esa función. ¿Eh? Bueno, yo tengo una función y como me pide concavidad, tengo que necesariamente hallar la derivada segunda. ¿Eh? Bueno, el dominio de esa función son todos los números reales. ¿Eh? Bueno, voy a hacer la derivada primera y me da esta expresión. La dejo nomás porque simplemente me pide concavidad, no me pide extremos. ¿Ven? Entonces esa la dejo, la pasamos por alto. Si me pediría extremos, ¿qué tendría que hacer con esto? Igualar a cero. Bien. Cuando usted dice igualar a cero, ¿qué iguala a cero? ¿El numerador o el denominador? El numerador. Numerador. ¿Y el denominador lo iguala a cero? No, porque haría que vea una indeterminación. A ver, no exactamente, no exactamente eso. Las dos cosas tendría que igualar a cero, señor. El numerador para ver dónde la derivada se hace cero. Y el denominador para ver dónde no existe. ¿Está? Las dos cosas entonces. ¿Bien? No hay indeterminación porque indeterminación es que le quede 0 sobre 0. Y para el mismo valor de x no va a ocurrir eso. Son dos valores distintos. ¿Eh? Bueno, ahora estamos en la concavidad, así que vamos a trabajar con la derivada segunda. Entonces voy a hacer la derivada segunda de esta expresión. La derivada segunda me queda esto. Esto que ustedes tienen aquí. Ahora veamos. ¿El numerador se hará 0 para algún valor? No. Sí, con cero. No, no, no. No, no dude, no dude, vamos, ¿sí o no? Mm, mm. ¿Sí o no? Sí, Numerador. profe. El ¿Sí? denominador. ¿Cómo? El numerador no, el denominador sí. Bien, bien. El numerador nunca se hace 0. En este caso, no hay ningún valor para el cual se haga 0. El denominador sí. ¿Para qué valor el denominador? Con cero, ahora sí. Con 0. ¿Sí? Tenemos con 0. El único punto problemático sería el 0. Ahora yo les pregunto, ¿el 0 pertenece al dominio de la función original? No. Ah, el de la original sí, porque el dominio son todos los reales. Exactamente, exactamente. Bueno, entonces, el 0 pertenece al dominio. Ahora, ¿qué me falta? Entonces, si yo tengo en todas las rectas reales un solo valor, que es el 0, ¿cuáles van a ser mis intervalos de concavidad? De menos infinito hasta cero y de cero hasta más infinito. Exactamente. ¿Ven? Esa es la concavidad. Entonces, ahora, ¿qué voy a ver para la concavidad? El signo de la derivada segunda, o sea, el signo de esta función. ¿Ya? Entonces voy a comprobar el signo. Supongamos que tomemos un intervalo, un número que pertenezca a este intervalo.
de 0 a infinito. ¿Ven? El numerador, ¿cómo es? Positivo. El denominador, ¿cómo quedaría? Positivo. Positivo. Entonces ese cociente le da positivo. Quiere decir que aquí va a ser positivo. ¿Sí? Si es positivo, ¿es cóncavo hacia arriba o hacia abajo? Hacia Acuérdense arriba. de hacia arriba. ¿Sí? Yo por lo general dibujo esto. ¿Sí? Pongo esa como indicando que la concavidad, si ustedes quieren poner, porque si ponen cóncava hacia arriba, esta que simboliza arriba o abajo. ¿Ves? Uno queda la duda, salvo que pongan a veces al menos, ¿ven? Por eso yo prefiero poner este símbolo para indicar que es cóncava hacia arriba. Ustedes quedan ustedes cómo quieren indicar eso. O poner directamente así, textual, cóncava hacia arriba. ¿Ya? Bueno, ahora tomemos un valor ahora en este intervalo. El -1 y sería negativo, haciendo que sea cóncavo hacia abajo. Bien, el numerador, ¿cómo queda? Positivo. Bien, y lo que le da el signo, el denominador. Entonces aquí va a ser negativo. Entonces el ser negativo es cóncavo hacia abajo. ¿Hay cambio de concavidad en 0? Eh, Sí. ¿El 0 pertenece al dominio? Sí. Entonces el 0 es punto de inflexión? Sí. ¿Está claro? Tienen que verificar eso, que pertenezca al dominio y que efectivamente haya un cambio de concavidad. ¿Está claro? Bueno, aquí está lo que acabamos de ver. ¿Sí? Hemos tomado los dos intervalos, hemos comprobado el signo y hemos dicho qué pasaba. Y entonces ese punto es un punto de inflexión. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro, chicos, entonces? Profe, si el cero Sí. no formara parte del dominio, ¿no sería punto de inflexión? No, 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 no. Por eso la definición le dice, digamos, supóngase que no fuera parte del dominio. Entonces usted puede dar las coordenadas de un punto si ese punto no lo puede formar. No. No, ¿eh? Entonces, por eso es que no, si el cero no forma parte, no es punto de inflexión. ¿Está? ¿Está claro? ¿Está claro ese razonamiento que viene? Sí. Bueno, eso entonces, ven que, digamos, ahora supónganse, a ver, bueno, aquí hablamos de asíntodo. Voy a utilizar este pedacito para hacer un ejercicio. A ver, supónganse que ustedes tengan esto. Bueno, supónganse que tengan eso. ¿Sí? El dominio de la función es el que sean todos los números reales. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles serían los puntos para los posibles puntos de inflexión? ¿Cuáles serían? -5 y 4. Bueno, menos 5 y 4. De acuerdo a eso, menos 5 y 4, ¿cuáles serían los... A ver, Talia Estrada pregunta algo, ¿quiere preguntar algo? No dijo nada, sigamos a ver, sigamos, cualquier cosa, pregunta nomás. Entonces tenemos el menos 5 y el 4. Y ningún otro valor más, ¿no? ¿Cuáles son los intervalos que puedo hablar de que, cuáles son los intervalos que puedo formar de concavidad? Desde menos infinito hasta -5, de -5 hasta 4 y de 4 infinito. Ahora, ¿qué hago? Tomamos valores de cada intervalo para saber la concavidad. Bueno, El signo tomemos y el del saber centro primero, tomemos el del centro. ¿Qué valor tomaría en el centro de que sea uno fácil? 1. Bueno, 1. Más fácil sería el 0, pero bueno, tomemos el 1. Fíjese, el denominador, ¿cómo es? Positivo.
Positivo. Positivo. El numerador, el primer paréntesis para el 1 que dijo el señor que tomó, ¿cómo quedaría? Positivo. El segundo paréntesis. Negativo. Entonces, globalmente, ¿cómo va a ser el signo que va a tomar la derivada segunda en ese intervalo? Negativo. 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 ¿Eh? Bueno, tomemos ahora el que está a la mano derecha, de 4 infinito. ¿El numerador cómo es? Perdón, ¿el denominador cómo es? Denominador. Positivo. Positivo. El numerador, el primer paréntesis. Positivo también. Segundo paréntesis. Positivo. Positivo. O sea, todo es positivo. Entonces tenemos positivo. Vamos con el tercer intervalo, por ejemplo, menos 6. ¿Eh? Denominador. Positivo. Primer paréntesis. Negativo. Negativo. Segundo paréntesis. Negativo. Globalmente. Positivo. Positivo. Entonces, donde es positivo es cóncava hacia Arriba. negativo, cóncava hacia abajo. Entonces, ¿cuáles son? ¿Hay puntos de inflexión o no? Sí. Sí. ¿Cuáles serían? Menos 5 y 4. Menos 5 y 4. Bien. ¿Está? ¿Entienden el razonamiento? ¿Está claro? Sí, profe. A ver, si tendría esto. ¿Qué diferencia habría? Sería positivo siempre, no habría punto de inflexión. ¿Estás seguro? Sí, El profe. único punto de inflexión sería en 5. Ajá. El menos 5 sería el único punto de inflexión. Al tomar por un lado y por el otro lado, los dos términos, eso le darían positivo, entonces tendríamos más. Epa, sí, todo positivo. A ver. No, espere, para menos 6, ¿cómo les va a quedar? Fíjense, para menos 6, ¿cómo les quedaría? Menos 6. Para esta, ¿no? Queda negativo, profe. Negativo, el primero negativo, entonces el primero sería negativo, el segundo positivo y la otra positiva. Entonces el único punto de inflexión sería aquí en menos 5, en 4 no habría, porque no hay cambio de concavidad, ¿ves? Me indicaría cóncava hacia arriba, entonces no habría allí ningún cambio. ¿Está? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿O no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Eh? Bueno, entonces eso es lo que respecta a concavidad, ¿ven? El análisis de signo, lo que uno hace básicamente. ¿Eh? Bueno, vamos a ver ahora asíntotas. Dice, son rectas con la característica de que la curva se aproxima cada vez más a la misma. ¿No? Eso ya ustedes lo vieron cuando decíamos el dominio está los reales menos el 0, hacíamos una línea de puntos, pero indica que no toca el 0, ¿eh? Y la curva tendía a acercarse a esa recta que teníamos allí. Bueno, aquí tenemos los tipos de asíntotas. ¿Eh? Dice, las asíntotas pueden ser verticales o pueden ser oblicuas. Vertical es la ecuación x igual a x0. ¿Por qué? Ustedes fíjense si tendrían esto. ¿Cuál sería el dominio allí? Todos los reales menos 1 y menos 1. 1 y Ajá. menos 1. 1 y menos 1. ¿Sí? Quiere decir que cuando yo trace esto tendría que marcar línea de punto en 1 y en menos 1. ¿Ven? Entonces la curva la dibujaré allí. Bueno, entonces, esas líneas verticales que yo tracé, esas serían las asíntotas.
¿Ven? La asíntota vertical, ¿a qué eje corta? El de la La X. X. Al de las X. ¿Dónde las corta? En 1 y menos 1. Y en 1 y en menos 1. ¿Ven? Entonces, en este caso las asíntotas serían X igual a menos 1 y X igual a 1. ¿Ven? Asíntotas verticales. ¿Ya? Ahora, ¿está claro eso? Sí. Bueno, ahora, las asíntotas oblicuas pueden ser obedecer una fórmula I igual a X más B, o sea, una recta con una determinada pendiente y ordenada al origen, o puede ser que sea horizontal. En este caso, en horizontal, la pendiente va a ser 0. ¿Ya? Y tanto una como la otra pueden ser por derecha o por izquierda. ¿Ya? Puede ser a la derecha o a la izquierda. ¿Ya? Bueno, ahora la cuestión es cómo calculo eso, cómo analizo las posibles asíntotas. Bueno, definición. La primera definición que tengo es, dice, la recta de ecuación x igual a x0. ¿Eh? Si ustedes le dicen x igual a x0, ¿a qué me estoy refiriendo? Aquí dice que es asíntota vertical, pero ustedes fíjense, dice x igual a x0. O sea, quiere decir que está cortando al eje de las x. ¿Dónde? En x sub 0. ¿Cuál es la asíntota que puede producir eso? La única es una vertical. ¿Ven? Es lo que acabamos de ver aquí. ¿Ven? Entonces la vertical es la única que puede producir eso de cortar al x en un valor x sub 0. ¿Listo? Bueno, es asíntota del gráfico de f cuando el límite cuando x tiende a x0 me da más infinito menos infinito, o alguno de los límites laterales. ¿Ven? ¿Se acuerdan cuando veíamos continuidad y era del tipo infinita? Que veíamos que alguna de las dos laterales me da infinita, entonces decíamos que era una discontinuidad de tipo infinita. Ahora también sabemos de que allí, aparte de eso, vamos a tener una asíntota vertical. ¿Está? Entonces aquí en este caso yo lo que haría, calcularía el límite cuando x tiende a 1 de esta expresión, y por un lado me va a dar más infinito, y por el otro lado en este caso me va a dar menos infinito. ¿Ven? Pero el hecho que ya uno de darme infinito ya sé que es una asíntota. ¿Está? Es lo mismo que en el caso lo que pasaba en continuidad. ¿Está? Ahora dice, las posibles asíntotas las busco entre los puntos donde no está definida la función. ¿Ven? Eso es cuando decíamos cuál es el dominio, todos los reales menos el menos 1 y el 1. ¿Ven? Entonces en esos valores busco las posibles asíntotas que yo pueda tener. ¿Está? ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. En este caso, ¿esa función tendría asíntotas? En Sí. 5 y 3. ¿Dónde Cinco. sería? 5 y en menos 5. 5 y menos. X más 3 dice. Quiere decir que en 5 y en menos 3 habría unas posibles asíntotas. ¿Cómo veo si efectivamente son asíntotas? Límite El lateral. denominador. Los límites. ¿Sí? ¿Y cuánto me tiene que dar esos límites? Infinito. No, Infinito. menos. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo calcule a 5, ¿sí? Por un lado me va a dar más infinito, por el otro lado me va a dar menos infinito. ¿El límite existe? No. No. ¿Pero es asíntota? Sí. 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 ¿Por qué? Porque uno al menos, cualquiera de los dos me dio infinito. De un lado me da más infinito, el otro lado me da menos infinito. Ese hecho que me dé los infinitos, no importa si el más o el menos, hace que sea asíntota. ¿Está? Bueno, sigamos entonces. Por ejemplo, este caso, mira. Tengo esta función, uno diría que el dominio son todos los reales, menos el menos 2 y el 2. Calculo el límite cuando x tiende a menos 2.
Si quieren pueden aplicar el hospital, pueden hacerlo. En este caso el límite, cuando tiende a -2, esto se simplifica con esto, y quedaría básicamente 1 sobre x más 2, que al tender a -2 me da más o menos infinito. Entonces, en ese caso, el x igual a -2 es una asíntota vertical. Es directamente asíntota vertical. Y ahora, ¿qué pasa cuando calculamos para 2? Esto se simplifica y me queda que este límite vale 1/4. Entonces, por ninguno de los dos lados me va a dar infinito. Entonces, x igual a 2 ¿es asíntota vertical? No. No es vertical porque no me dio por ninguno de los dos lados el infinito, el menos infinito. ¿Está claro? Sí. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ahora, a ver si está claro. En x igual a 2, ¿es continua o discontinua? Continua, pero debería analizar los límites laterales. No, no hay que analizar el límite lateral. Ya está. Bueno, a ver, de nuevo mi pregunta. ¿Es continua o no? No es continuo. No es continua. ¿Sí? A ver, el primer señor dijo que era continua. Fíjese que el dominio son todos los reales menos el -2 y el 2. Quiere decir que el 2 no lo puedo poner en la función. Entonces, al no poderlo poner, no tengo el valor correspondiente para la función. Entonces, es discontinua. ¿Sí? Ahora, usted dijo, tengo que analizar los límites laterales. No es necesario porque ya está calculado el límite. El límite me da 1/4. Quiere decir que si usted lo haría eventualmente, si quiere hacer los laterales por derecha y por izquierda, lo mismo le va a dar 1/4. Entonces el límite existe. Al existir el límite, ¿qué tipo de discontinuidad tengo entonces allí? Estable. Evitable. Bueno, ¿está claro para todos? ¿Ven que todo se relaciona? No es que sea que ya he visto continuidad y me olvido, no. Todo está relacionado. Ahora que ustedes ya saben, bueno, ya han terminado, digamos, todo lo que es análisis 1 prácticamente, las preguntas que uno puede realizar en el cuestionario puede vincular cualquier cosa de todo lo que vimos. Ya en los parciales yo le incluyo preguntas así que incluye continuidad con esto, mezcla todo. Entonces tienen que saber todo. No es solamente un pedacito. Sigamos. Entonces esto es para las asíntotas verticales. Vamos a ver ahora qué pasa con las oblicuas. La recta de ecuación y igual a x más b es asíntota oblicua derecha, y aquí está A o deben, así, la A es de asíntota, la O de oblicua, la D de derecha, del gráfico de f cuando, ¿y cuál es la cuestión? La diferencia va a estar en esto. Si yo calculo el límite cuando x tiende a más infinito, estoy haciendo la asíntota derecha. Si calculo el límite para menos infinito, estoy haciendo la asíntota izquierda. ¿Está? Bueno, ahora dice que la recta va a ser asíntota si pasa esto. ¿Qué es lo que quiere decir allí? Dice, el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos a x más b tiende a 0. ¿Por qué eso? Las asíntotas, cuando, fíjense, dice x tiende a infinito a menos infinito, la calculo bien a la derecha y bien a la izquierda. No en el medio. En el medio a lo sumo tendré las verticales nada más. Pero los límites que yo tengo que calcular es a más infinito y a menos infinito. O sea, bien a la derecha o bien a la izquierda. Supónganse que la función haga algo así. A ver. Que haga algo así más o menos. Si yo trazo, ven que puede haber una recta en línea de puntos que está muy próxima a la función.
¿Ya? Voy a exagerar aquí un poquito abajo. Si yo tengo esta recta, la asíntota en algún momento va a ser esto. Esto que está entre corchetes es la función y la recta. Fíjense en qué pasa con la distancia que hay entre la función y la recta. ¿Qué es lo que va pasando? Va ¿Qué nota? tendiendo. Va achicando. Se va achicando. Cuando esté muy, muy próximo, que sucede aquí, por ejemplo, esa distancia que separa una de la otra, ¿cuánto va a tender? A cero. Al valor más a la recta. Epa, ¿a cuánto va a tender? En ese caso va a tender a 0. Tiende a 0, ¿ves? Aquí están muy próximos una a otra. ¿Eh? ¿Está? Entonces, cuando va, digamos, aquí lo que me está diciendo que la recta, esa va a ser asíntota oblicua, si la distancia, si el límite de la distancia entre la función y la recta tiende a 0. Eso es lo que dice allí. ¿Está? Es la definición simplemente. ¿Está? Ahora, lo que a mí me interesa es calcular los valores de A y B, que es lo que me va a permitir hallar la recta esa. ¿Eh? ¿Está hasta ahí? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, ahora, las definiciones son estas que están aquí. ¿Sí? Ahora vamos a calcular el valor A. Determinación entonces de A y de B. A es la pendiente de la recta, ¿ven? Porque la recta, fíjense, tiene la forma X más B. Quiere decir que A es la pendiente y B la ordenada al origen. ¿Eh? El A lo calculo con esta fórmula. Límite cuando X tiende a infinito de f de X sobre X. Esa es la fórmula que me permite calcular el A. Ahora dice, si A es un número real, se busca B. O sea, si la pendiente me dio un número real, voy a ver cuánto vale B. Si el A me da infinito o menos infinito, ¿será necesario que calcule B? No, ¿Por No. qué? ¿Por qué? porque ya es un número muy grande. No sería el motivo. Fíjense, para tener la recta yo tengo que tener A y B. ¿Sí? Si el A no existe, ¿va a existir el B? No. No. Entonces, por eso es que no lo busco. No es que sea grande el número, efectivamente es grande porque me va a dar infinito, pero eso lleva a que no existe que no sea un número finito, entonces directamente no lo busco al B, no tiene ningún sentido. ¿Ya? Bueno, ahora, si el A tiene un número finito, o sea, un número concreto, ya sea positivo, negativo, lo que sea, tengo que calcular el B. ¿Y el B cómo lo calculo? Por esta formulita. B, el límite cuando X tiende a infinito de f de X menos AX. El A ya lo calcularon ustedes, lo tienen que reemplazar allí. Ahora, si B es un número real, ven, los dos son reales, entonces hay asíntota oblicua. Voy a tener un asíntota oblicua. Si A es igual a 0, la pendiente es 0, entonces la recta, ¿cómo va a ser? Horizontal. Horizontal. Entonces voy a tener una asíntota, pero va a ser horizontal. Ahora dice, para esto que hemos hecho aquí, fíjense, dice X tiende a infinito, X tiende a infinito. ¿Por dónde estoy calculando ese infinito? ¿A la derecha o a la izquierda? La derecha. La derecha. A la derecha. ¿Sí? A la derecha. ¿Sí? Ahora, para analizar la presencia de asíntotas oblicuas izquierda, tengo que hacer ahora con X tendiendo a menos infinito. ¿Ya? O sea, ustedes tienen que calcular primero si tengo una asíntota por derecha, haciendo el límite cuando X tiende a infinito, y luego por izquierda, pero ahora el límite tendiendo a menos infinito. Puede ser que le dé lo mismo, puede ser que le dé la misma recta,
como puede ser que le dé distintas rectas a un lado y al otro lado. ¿Está? Por eso hay que hacer por derecha y por izquierda, porque puede ser que tenga distintas rectas por un lado y por el otro. ¿Mm? Bueno, vamos a ver un ejemplo ahora aquí. Obtener las asíntotas de, y me dan esta función. Dice, no tiene asíntotas verticales. ¿Por qué? Dice, no tiene asíntotas verticales. ¿Por qué será? Porque A existe. No. Porque es Porque continuo. bueno, también. Porque es igual a 0. A ver, alguien dijo algo ahí rápidamente. ¿Por qué continua dijo? Porque es continua, ¿sí? La pregunta que ustedes tienen que hacerse, ¿cuál es el dominio? ¿Cuál es el dominio allí? Todos los reales. ¿Ven? Entonces, al ser todos los reales, ¿hay algún valor para el cual ese denominador se haga 0? Ninguno. ¿Ven? Entonces, no hay asíntotas verticales por ese motivo, por ser continuo. ¿Ven? No han exceptuado ningún valor. ¿Mm? Bueno, ahora veamos. ¿Está claro hasta ahí? Ese primer razonamiento. Sí. Bueno, ahora, tienen esta función. Ahora, sin hacer ningún cálculo, ¿me pueden decir cuánto sería el límite cuando x tiende a infinito de esa función? Uno. 1. ¿Eh? Bueno, quiere decir cuando la x se haga muy, muy grande, la función va a tender a 1. Quiere decir que bien a la mano derecha se va a acercar a este 1. Puede ser que haga esto, como puede ser que haga esto. Una de las dos cosas. Pero ya sea una o la otra, se acerca a 1. ¿Ves? Entonces veamos. En base a ese razonamiento, ¿ves? Todavía sin hacer nada de nada. Voy a tener asíntota oblicua, digamos, con una cierta inclinación. No vean los cálculos que están más abajo, no vean los cálculos. No. ¿Cómo va a ser esa asíntota que es la línea de puntos? Horizontal. Horizontal. ¿No ves? Entonces, ¿cómo puede darse cuenta uno de esto? Si los grados son iguales, ven el grado del numerador y igual al grado del denominador, voy a tener una asíntota horizontal. ¿Está? Si yo tendría algo así, supongamos, ¿cuál es la diferencia entre esa función y la original, la que está arriba? ¿Cuál es la diferencia? El denominador es menor. Ajá. Una es cuadrado y la otra es cúbica. ¿Sí? Cuando la x se haga muy, muy grande, ¿qué puedo hacer con este número 3? Si la x es un número... ¿Cómo? Se hace 0. Lo borro. Si es muy, muy grande la x, al número 3 lo puedo borrar. Y me queda x cubo sobre x cuadrado. Si simplifico, ¿qué me queda básicamente? X. ¿Eh? Entonces, ¿qué me está diciendo esta expresión? Cuando la x se haga muy, muy grande, la curva va a tender a acercarse a x. ¿Eh? Esa x es como que ustedes tuvieran la función y igual a x. ¿Es una recta? Y igual a x, ¿es una recta? Sí, profesor. Sí. ¿Ves? Es una recta. Quiere decir que allí, cuando la diferencia entre los grados del numerador y denominador sea una x, simplemente una 2x, una 3x, lo que quieran, ahí van a tener una oblicua. ¿Ven? Ahí van a tener una oblicua. En cambio, si ustedes tienen esto, y sacamos el 3, ¿qué me queda? X cuadrado, básicamente. ¿Esto conduce a una recta? No.
No, ¿ves? Entonces, cuando la diferencia entre los numerador y denominador del grado de los polinomios que ustedes tengan eventualmente sea de 2, no va a tener recta, no va a haber asíntota. ¿Mm? Esto no es que sea que lo tienen que saber, son deducciones que uno hace a partir de cómo es que las expresiones que tengo, a qué me puede llevar. ¿Ves? Esto es lo mismo cuando yo les decía, sin hacer ningún cálculo, díganme cuál es el valor del límite. ¿Ven? Esto es lo mismo. Estamos razonando en base a las expresiones que tengo, si me puede dar un valor o no. ¿Está? Bueno, esto si quieren, déjenlo una parte, pero es para que les sirva de guía para otras cosas. ¿Eh? Bueno, vamos a ver, tenemos esta función. Vamos a calcular las asíntotas. Entonces, la fórmula de coherencia era f de x sobre x, ¿ves? F de x sobre x. Entonces, esta es la función divididora x. Multiplico aquí extremo por extremo y lo que hago es dividir todo para la mayor potencia del denominador. En este caso, o aplico L'Hospital si ustedes quieren, ¿eh? Porque les quedaría una indeterminación de la forma infinito sobre infinito. Calculan el límite, les da 0. Entonces me dice que se trata de una asíntota horizontal. Como ya tengo el A y es un número finito, calculo B. B era como el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos a x. El A vale 0, entonces queda esta fórmula nada más. Entonces allí, al calcular el límite, pueden aplicar L'Hospital, les da 1. Entonces, la pendiente es 0, la ordenada al origen 1. Entonces, acuérdense, igual a x más b. Entonces, igual a 0x más 1. Entonces, ¿qué les queda? Igual a 1. Entonces, igual a 1 es la asíntota oblicua derecha. ¿Eh? Porque calculé con la x tendiendo a infinito. Ahora, les queda a ustedes comprobar la asíntota oblicua izquierda, pero haciendo que la x tienda a menos infinito. ¿Eh? Y van a ver que las dos es exactamente la misma en este caso. ¿Está? Bueno, veamos este otro. ¿Sí? ¿Cómo estamos de tiempo? Vamos bien. Fíjense en allí. Dice límite, tengo esa función. ¿Cuál es el dominio? Todos los reales. Todos los reales. ¿Sí? Bueno, al ser dominio de todos los reales no tiene oblicua. Vamos a calcular el A. Tenemos límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre x. Debajo de la x un 1. Hago numerador por un lado, denominador por otro. ¿Sí? Entonces me quedaría límite cuando x tiende a infinito de x cubo sobre x por x cuadrado más 3. Esto me lleva a límite cuando x tiende a infinito de x cubo sobre x cubo más 3x. Este límite, ¿cuánto me va a dar? 1. 1. Ya tengo el A, que vale 1. Entonces vamos a calcular ahora el B. El límite cuando x tiende a infinito de f de x menos a x. Bueno, se simplifica. ¿Cuánto da ese límite? 0. 0. Muy bien. Entonces la ecuación de la recta, ¿cómo va a ser? Igual a x más b. ¿El A cuánto vale? 1. Entonces, ¿cómo queda? Igual a x. El b vale 0, entonces este sería el caso de la oblicua derecha.
¿sí? Entonces esta es la asíntota oblicua derecha. ¿Sí? Quiere decir, cuando la función se tienda a infinito, va a tender a acercarse a la recta y igual a x. ¿Está? Vamos ahora con el otro caso. Si tenemos esta, tendría asíntota vertical, no tiene. ¿Sí? Vamos por la oblicua a ver. El A sería límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre x. Esto quedaría límite cuando x tiende a infinito de x cuarta sobre x por x cuadrado más 3. Esto quedaría límite cuando x tiende a infinito de x cuarta sobre x cubo más 3x. ¿Cuánto daría este límite? Infinito. Infinito. ¿Ven? Entonces, al darme infinito, ya no es necesario que calcule b porque no me dio un número finito. Entonces, para esta función, ¿tendría asíntota oblicua? No. No. No tiene ni oblicua ni tiene vertical. No tiene asíntota directamente. ¿Está claro? ¿Lo ven? ¿Entienden? Esto que yo le digo de los grados, o sea, si ustedes ven que si los grados son iguales, van a tener una asíntota horizontal. Si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, por ejemplo, que aquí dice x cubo simplemente, si supongamos diría 3x cuadrado, a ver qué dice aquí, 3x cubos, ¿ves? Sobre x cuadrado más 3, la pendiente sería, la recta que yo tendría en ese caso sería 3x. ¿Ves? Y cuando el grado del numerador supera en 2 al grado del denominador, ahí no van a tener asíntota. ¿Mm? O sea que sea la diferencia sea 2 o mayor, no hay asíntota. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, esta función, ¿tiene asíntotas oblicuas? ¿Tendría o no? Sí. ¿Sí? ¿Cuál dice, profe, el que puso el círculo? Esta. Ah, no, porque tiende a infinito. Ajá. ¿Ves la diferencia entre los grados? Fíjense en el grado del numerador y el grado del denominador, es de 6. ¿Ves? Entonces, para que haya una asíntota tendría que ser al menos iguales o la diferencia entre ellos de 1. En este caso la diferencia es de 6, entonces no va a haber asíntota. ¿Sí? Pero este truquito vale siempre y cuando tenga polinomios. Si no tengo polinomio no me sirve. ¿Mm? Bueno, ¿está entonces, chicos? Lo que sigue es estudio completo de las funciones, eso lo vamos a hacer en la próxima clase. ¿Eh? ¿Está claro hasta ahí entonces? Sí, profe. Entonces, profe. para el parcial tienen que saber esto. Hasta aquí tienen que saber para el parcial tranquilamente. ¿Está? O sea, concavidad y asíntotas. ¿Está? ¿Cuándo el parcial teórico, profe? El 28. A ver, De para junio. que tengan claro, para que tengan claro. La semana que viene, como les dije, van a hacer repaso. ¿Ya? Rinden el sábado ese. El sábado 22. Después de esos 2 días de esos 2 feriados que hay. Rinden el sábado. La nota la tendrán el lunes, pensamos, el lunes o martes. ¿Eh? Y el viernes de esa semana, los que han aprobado los 2 parciales con más de 70 de promedio, el que quiere rinde teoría, que es el viernes a la tarde. Y los que deben algún parcial tienen que rendir ese viernes el parcial que deben para regularizar la materia. ¿Está claro? Parcial teórico, si desaprobamos el parcial teórico, estaríamos regular nomás, ¿no?
Sí, sí, exactamente, exactamente. Y después tienen que rendir el final, ya sea en agosto, pienso, porque no creo que haya tiempo para rendir en julio. ¿Eh? En agosto sería más seguro. Y la cuestión es que no ir, digamos, no es que sea obligación que tengan que rendir en agosto. Si ustedes ven que saben todo como para rendir, bueno, pero si ven que no saben algunas cosas, pueden rendir en septiembre, creo que hay mesa, o en noviembre, no sé cuándo más hay mesa, eso tienen que ver el calendario académico. Pero no es cuestión de ir a rendir por rendir nomás. ¿eh? Tengan en cuenta que si desaprueban 3 veces, pierden la materia, tienen que hacerla de nuevo. ¿eh? Y si alguno quiere luego de recibirse aspirar a becas, así a doctorado, esas cosas, les piden em, o que no tengan aplazos, o le piden, cuando uno se recibe, le dan una nota con aplazo y una nota sin aplazos. Y para presentar en los doctorados tienen que ser notas con aplazo y tiene que ser mayor a 7 el promedio. Entonces, si ustedes rinden, les va mal, ese promedio se baja y no van a llegar a lo que quieran llegar. Entonces, eso tienen que tener en cuenta. Bueno, vemos El hasta acá. Sí, parcial teórico abarcaría todo lo TPS. todo, todo, Claro. todo, 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 todo. Profe, entonces si nosotros promocionamos ahora en el parcial que viene y desaprobamos el teórico, quedamos regular, ¿que no? No, espere. Aprueba, no promociona. Promocionar es cuando ya aprobó la materia. ¿Está? Aprueba, supóngase usted el sábado que viene. Y si aprobó el primero, ya estaría regular por lo menos. Ahora, si tiene un promedio mayor entre los dos parciales, mayor de 70 puntos, puede rendir el teórico. Puede rendir el teórico. No es que sea obligación, puede rendir el teórico. ¿Está? ¿Y qué pasaría si no lo rindo? Queda regular, ¿no? Siempre y cuando haya Ah, aprobado bien. los dos parciales de práctica. ¿Está? No, por eso Listo. les digo esto porque, digamos, no es lo mismo que vaya un alumno que póngale sacó justo de promedio 70 a un alumno que haya sacado 100 y 100. ¿eh? Yo considero que el que sacó 100 y 100, póngale, va a estar más preparado que el otro. Por eso es que si quieren rendir, pueden hacerlo, no es obligación. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, terminamos aquí. El parcial sería así como lo mismo de la práctica, o sea, con parte uno, parte 2, parte 3, parte 4, o todo escrito, ¿Cuál parcial? el teórico. El teórico sí, digamos, es igual de la práctica, sí, parte uno, parte 2, 3 y 4, y nada más que la 4 son demostraciones. Ah, entonces va a haber un verdadero y falso, explicar o elegir la A respuesta ver, a correcta. ver, a ver, a ver, a ver. Puede ser que sea así, ¿sí? Esa estructura similar al de práctica con las demostraciones, como puede ser que se me ocurra y les tome, por ejemplo, 10 preguntas de esas que yo hago aquí en clase, Ah, que por qué es ¿sí? puntual. ¿Sí? Explicar ¿Es tal cosa, por qué tal específicamente, otra, ¿Cómo? es específicamente todo teoría o tiene algo de práctica? No Todo todo teórico. es teoría. Ah, listo. También ¿eh? había dicho que teníamos que demostrar lim- Por eso, eh, puede ser que, pues, digamos, todavía no sé cómo voy a plantearlo al teórico, pero puedo plantearle así como el de práctica con las 3 partes más las demostraciones, y en las demostraciones tienen que explicar cada cosa, como puede ser que se me ocurra tomar 10 preguntas de esas que yo hago aquí en clase sobre de alguna cuestión así razonada. ¿eh? Ya voy a ver. Profe, ¿y Pero acá el me tiempo para volvemos un rendir es el poquito. mismo? El tiempo son 2 horas, lo mismo para tanto práctica como teoría. Bueno, ¿qué quería preguntar, Toconas?
No, disculpe que presioné sin querer. Ah, bueno, está ahí. Profe, disculpe. Mañana va a estar en el horario de consulta. Sí, sí, a las 6, de 6 a 7. ¿Eh? A ver, aquí uno dice que desaprobó el primer parcial, así que tiene que rendir sí o así que... No, si desaprobó el primer parcial, ya no le tiene chance de rendir el teórico porque tiene que rendir el segundo y el día que rindan el teórico alguno, esta persona va a estar rindiendo el recuperatorio del primero, el flotante del primero. ¿Eh? Los que ya han desaprobado un parcial, chau, le queda solamente rendir el flotante de ese para regularizar la materia, nada más. Y los parciales, todos los parciales y los finales de análisis, todos son escritos, ninguno es oral. Oral va a ser el día que alguno apruebe un libre y tenga que exponer, ahí sí tomamos oral, pero si no, no. Mientras tanto, no. Bueno, nada más chicos por hoy, entonces los veo el día jueves a la mañana entonces. ¿Eh? Vemos el último pedacito y los teoremas y terminamos allí. ¿Eh? Bueno, los veo el jueves. Hasta luego a todos. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Ah, profe, Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.